Tarragona, marzo de 2023. Un martes cualquiera, apenas comenzaba a clarear, cuando una cámara de seguridad registró por última vez a Almudena Valverde, 29 años, peluquera autodidacta, cruzando sola la calle de su barrio. Llevaba una mochila, una bufanda color burdeos y una expresión tranquila. En menos de 5 minutos, desapareció del encuadre. Nunca regresó. Hasta ese día su vida había sido simple. Había vivido siempre con su madre, Dolores Milla, 62 años, viuda y pensionista. Compartían un piso modesto, lleno de detalles humildes pero cuidados. Una repisa con plantas, dos tazas iguales para el café, un espejo antiguo que nunca colgaban por superstición. Desde los 18, Almudena trabajaba en una peluquería del centro, conocida por su trato discreto, manos suaves y puntualidad casi obsesiva. Pocas palabras, pero siempre presente. 2 meses antes de marcharse, había comenzado a hablar con un hombre por redes sociales. Su nombre era Martín del Bosque, 58 años, exmilitar del Centro Nacional de Inteligencia, retirado tras décadas de servicio. Vivía solo en una casa a las afueras de Cuenca. Decía que el ruido del mundo le agotaba, que prefería los almendros y el silencio. Su perfil transmitía orden y calma, fotos de rutas de montaña, frases sobrias y una mirada directa. Los mensajes entre ambos pasaron de la cortesía a la intimidad. Almudena, que nunca hablaba de sí misma, comenzó a enviarle notas de voz, a sonreír frente a la pantalla, a imaginar una vida distinta. Martín, con su tono sereno y pasado intachable, le habló de protección, de estabilidad, de una vida sin sobresaltos. Aquí podrás ser tú sin miedos, le escribió un día, y algo se movió dentro de ella. Dolores lo intuyó. Preguntó con calma, sin insistir. Le preocupaba la rapidez, pero Almudena respondió que estaba lista, que quería comenzar algo nuevo, que ya no era una niña. Aquel viaje no fue improvisado. Durante semanas organizaron documentos, pidieron permisos, cerraron cuentas. Martín había prometido recibirla con calma, enseñarle su entorno, darle espacio. No era una relación pasional ni impulsiva. Era, según sus palabras, una alianza entre dos adultos que saben lo que quieren. La mañana que partió, Almudena se despidió de su madre con un abrazo largo, sin lágrimas, pero con una tensión sutil. Llevaba una sola maleta y una carpeta con documentos. En el andén, antes de subir al tren hacia Madrid, desde donde tomaría un autobús a Cuenca, giró una vez. No dijo nada. Solo asintió, como si quisiera dar una señal muda de confianza. Nadie en su entorno lo vio venir. Nadie sospechó, pero había señales. No respondió a los últimos mensajes del grupo de amigas. No publicó más fotos, no compartió su ubicación. En la peluquería dejó todo arreglado. Utensilios limpios, cita cancelada, nombre borrado del turno siguiente. A veces cuando alguien desaparece, lo hace de forma desordenada. Pero Almudena se desvaneció con precisión quirúrgica. Y eso con el tiempo sería una clave. En las primeras 48 horas, Dolores no se alarmó. Pensó que su hija necesitaba tiempo para adaptarse. Pero cuando pasó el tercer día sin noticias, algo se rompió. Comenzó a llamar sin éxito. Escribió mensajes que no llegaban. Preguntó a las pocas personas cercanas que sabían algo. Nadie tenía respuestas. Solo su nombre en la lista de contactos. Y silencio. Aquí es donde comienza lo que pocos quieren contar. Porque no se trata solo de un crimen o un error. Se trata de una estructura que falló. Una joven que confió. Un hombre que inspiraba respeto. Y un país que aún no tiene herramientas suficientes para proteger a quien cruza la puerta sin hacer ruido. Esta historia no busca escandalizar. Busca que entendamos lo que cuesta ver las señales cuando se presentan envueltas en afecto. Porque a veces la trampa no grita. Solo ofrece estabilidad. Y eso es lo que más atrae a quien ha vivido demasiado tiempo con miedo al caos. Martín del Bosque, 58 años, es militar del Centro Nacional de Inteligencia. Vivía en una urbanización semivacía a las afueras de Cuenca. Su casa, de una planta, sin adornos ni jardín, tenía persianas metálicas y un buzón sin nombre. A simple vista,
Parecía una vivienda de alguien que no esperaba visitas. Cuando Almudena llegó, la recibió con un termo de café y una sonrisa discreta. Estaba más delgado que en las fotos. Su voz, sin embargo, mantenía la misma firmeza tranquila que le había enamorado. El trayecto desde la estación fue corto, pero tenso. Él hablaba sin parar, como si temiera quedarse solo con el silencio. Criticó el tráfico, las reformas del gobierno y el estado de los jóvenes hoy en día. Almudena, incómoda pero dispuesta a entender, se repitió mentalmente que todo cambio necesita un tiempo de adaptación. Al llegar, la casa le pareció austera, funcional, sin ningún detalle personal. Martín le enseñó su habitación, luego la cocina, el baño. Dijo que tenía libertad para usar todo, pero que pronto podrían reorganizar los espacios, para evitar malentendidos. Los primeros días fueron extraños, pero no alarmantes. No había internet porque, según él, era una distracción inútil. No había televisión porque solo transmite basura. El móvil de Almudena seguía encendido, pero con poca cobertura. Martín le prometió comprarle uno nuevo, más seguro y privado. Ella aceptó sin pensar. Dormía mucho. Comía lo que él cocinaba y evitaba hablar demasiado. A veces intentaba asomarse por las ventanas, pero todas estaban cerradas con cerrojo. Martín decía que era por seguridad, que en esa zona no era recomendable confiar en los vecinos. Con el paso de los días, las reglas fueron aumentando. Primero le pidió que no saliera sola, luego que avisara cada vez que se movía dentro de la casa. Finalmente, le entregó un pequeño cuaderno. En la primera página había una tabla con horarios. Levantarse, desayunar, leer, descansar, todo minutado. Dijo que era para ayudarla a organizarse mejor, que él también usaba uno. No lo dijo con tono autoritario. Lo dijo como si realmente creyera que era útil. Aquí fue donde Almudena empezó a sentir que algo no encajaba. No era miedo, aún no. Era incomodidad, un hormigueo constante, una sensación de estar dentro de algo que no comprendía del todo. Aún así, no reaccionó. Se dijo a sí misma que quizás Martín necesitaba orden, que no era malo, solo diferente. Pero entonces encontró una carpeta en la estantería del despacho. No estaba escondida. Dentro había recortes de prensa, artículos sobre manipulación emocional, manuales de conducta, fragmentos subrayados de libros de autoayuda con notas en los márgenes. No había fotos, ni recuerdos, ni rastros de una vida compartida anterior. Todo era teoría, método, estructura. Lo más inquietante era que su nombre aparecía escrito varias veces en diferentes hojas, como si Martín estuviera documentando una observación. Fechas, frases sueltas, posibles reacciones. Almudena cerró la carpeta y la dejó donde estaba. Esa noche no durmió bien, no dijo nada, solo anotó en su cuaderno: "No puedo relajarme, esto no es lo que imaginé". Hasta ese momento, nada era ilegal, pero todo era una advertencia. Lo peligroso no siempre comienza con gritos o golpes. A veces empieza con pequeños gestos, justificados como amor o protección. En el caso de Martín, su formación como agente le daba una capacidad inquietante para anticipar objeciones y neutralizarlas con argumentos racionales. No había agresión directa, pero sí un control constante que se disfrazaba de cuidado. Almudena no entendía del todo lo que ocurría, pero empezaba a intuir que estaba perdiendo algo importante: su autonomía. Cada gesto de libertad era corregido, cada iniciativa desaconsejada. Y eso, con el tiempo, pesa más que cualquier encierro físico. Al mirar por la ventana una mañana, pensó en su madre, en la taza de café, en la silla vacía del comedor. No lloró, pero supo que no estaba bien, y que nadie sabía dónde estaba exactamente, porque la dirección que había dado a sus amigas no coincidía del todo con la ubicación real. Y su móvil, el único vínculo con el exterior, ya no era suyo. Entonces lo entendió. Había llegado sola, y si algo pasaba, también estaría sola para enfrentarlo. Carmen Avellán, 74 años, ex profesora de biología, vivía justo al lado de la casa de Martín. Llevaba décadas en el barrio. Conocía los ritmos de cada vivienda, las rutinas de los vecinos
incluso los sonidos que hacían las casas cuando cambiaban de temperatura. Era una mujer observadora, sin ser entrometida. Siempre decía que mirar no es lo mismo que vigilar, y eso la salvó. Los primeros días tras la llegada de Almudena, Carmen solo notó pequeños detalles. Una silueta femenina asomándose por una ventana. Un cambio en el tono de voz de Martín cuando hablaba por teléfono en el porche. Un coche diferente aparcado en la entrada. Nada que alertara, pero suficiente para que comenzara a prestar más atención. Le extrañó sobre todo que esa presencia nueva no saliera nunca, ni para pasear, ni para tirar la basura, ni siquiera para saludar desde el jardín. Pasaron las semanas y lo que al principio fue curiosidad se convirtió en preocupación. El buzón se llenaba, las luces se encendían a horas extrañas y el coche de Martín apenas se movía. Carmen dejó de ver movimiento en la casa, excepto en momentos breves, cuando Martín salía con bolsas ya cerradas o hablaba solo junto al coche. Una noche mientras leía en la cocina, escuchó un golpe seco que venía de la pared compartida entre su salón y la casa de Martín. Luego silencio. No supo qué hacer. No conocía a la joven. No podía llamar a la policía solo por un ruido. Se lo dijo a sí misma varias veces. Pero lo apuntó en su agenda. Martes, 21:43, ruido fuerte en la pared. Almudena, por su parte, vivía cada vez más dentro de una estructura cerrada. Martín había eliminado las aplicaciones de su móvil, desactivado sus perfiles en redes sociales y bloqueado el acceso a ciertos números. Le explicó que era para protegerla de posibles estafas. También dejó de dejarle sola en casa. Cada vez que salía, cerraba con llave y conectaba un sistema de alarma que emitía un pitido suave si alguien intentaba abrir la puerta. La cocina estaba bajo llave, el salón limitado a ciertas horas, el baño compartido pero con horarios. Aún así, Almudena no se consideraba una prisionera, no del todo, del... Seguía vistiéndose cada mañana, escribía en su cuaderno, intentaba mantener el control de su mente. Se aferraba a rutinas pequeñas, doblar la ropa con precisión, contar los pasos entre la habitación y el baño, observar el cielo desde la rendija de la persiana. Todo lo que no podía controlar fuera, lo organizaba dentro, pero su cuerpo empezaba a mostrar señales, dolores musculares, insomnio, sensación de encierro y sobre todo una creciente necesidad de comunicarse con alguien que no fuera Martín. Fue entonces cuando encontró, dentro de un cajón olvidado, un móvil antiguo. No tenía SIM ni batería cargada, pero el cargador era compatible. Esperó al día en que Martín saliera más de una hora. Ese día, revisando el cuadro eléctrico, él había reactivado brevemente el router para hacer una actualización de software. Almudena aprovechó esa ventana de conexión. Insertó una tarjeta SIM vieja que conservaba desde Tarragona. Encendió el móvil y vio una sola barra de señal. No tenía tiempo para una llamada. No podía escribir mucho. Tomó una foto de su mano, donde un hematoma visible marcaba el dorso. Con bolígrafo azul había escrito el número 03. El mensaje fue enviado a Laura Pineda, 30 años, su amiga más cercana, quien trabajaba en una gestoría en Reus. Laura lo recibió a las 3:19 de la madrugada. Lo abrió medio dormida, sin entender, pero al ver la imagen sintió un escalofrío. Sabía que algo no iba bien. No era una broma ni un accidente. Ese 03 debía significar algo. La hora, un día, un código. Guardó la foto y se puso en marcha. Llamó al consulado español en Cuenca, luego al teléfono de emergencia de violencia de género. No tenía dirección exacta, pero sabía el nombre completo de Martín, y eso fue suficiente para que el sistema activara una alerta interna. En paralelo, Carmen, la vecina, tomó una decisión que llevaba semanas postergando. Escribió una nota a mano describiendo lo que había oído y la dejó en la comisaría del barrio. No tenía pruebas, pero su intuición le decía que la joven de la casa no estaba bien. La firmó con su nombre y DNI, como quien no quiere esconderse. Ese cruce de acciones, la alerta de Laura y la denuncia informal de Carmen, marcó el inicio de la investigación. Discreta, sin escándalos, pero con la maquinaria del Estado comenzando a moverse. A veces la única forma de proteger a alguien es escuchar lo que no se dice en voz alta.
y actuar cuando aún hay tiempo. Cuando se activa una alerta por posible desaparición en territorio español, el protocolo exige comprobar, antes que nada, si hay indicios de delito. En este caso, no lo sabía. Almudena no figuraba como desaparecida oficialmente. No existía denuncia formal por parte de familiares. Y la última comunicación, aunque ambigua, había sido un mensaje enviado desde su propio número. Aún así, el contenido de la imagen enviada por Laura, junto a la nota escrita por Carmen Avellán, llamaron la atención del equipo de atención a víctimas vulnerables en la Delegación Provincial de Cuenca. Una trabajadora social, Mercedes Redondo, 51 años, funcionaria desde hace más de 2 décadas, fue la encargada de analizar el caso. Revisó los datos aportados. Martín del Bosque, retirado, sin antecedentes, pensión estatal clasificada, domicilio propio. La joven Almudena Valverde, llegada recientemente desde Tarragona, sin familiares cercanos en la zona, sin actividad digital reciente, sin contrato laboral registrado. Todo era legal, pero había una sensación persistente de algo fuera de lugar. El sistema no permitía aún un ingreso forzado. Se requería una orden judicial, pero sí se autorizó una visita de verificación voluntaria. La tarde del viernes, 2 agentes de la policía local se presentaron en la casa de Martín. Uniformados, con tono amable, tocaron el timbre. Martín los recibió con calma. Llevaba ropa de casa, el pelo perfectamente peinado y una actitud serena. Dijo que todo estaba bien, que su prometida estaba descansando, que se había sentido mal por el cambio de clima y el estrés del traslado. Los agentes preguntaron si podían verla. Martín dudó un segundo. Luego los invitó a pasar. El interior de la casa estaba limpio, sin señales de desorden. En el salón, Almudena estaba sentada en un sofá, con una manta sobre las piernas y un libro abierto en las manos. Miró a los agentes con una expresión neutra. Cuando le preguntaron si todo estaba en orden, asintió levemente. Su voz fue apenas un susurro. Uno de los policías comentó, en tono informal, que parecía cansada. Ella respondió con una frase corta que ninguno pudo recordar con claridad después. La visita duró menos de 10 minutos. No había signos visibles de violencia, ninguna denuncia, ningún documento que justificara una intervención mayor. Los agentes agradecieron la atención y se marcharon. Martín cerró la puerta sin alterar el tono. Almudena no volvió a ver la calle durante las siguientes semanas. Ese mismo día, Martín retiró todos los libros del salón. Dijo que era momento de hacer espacio, que algunas lecturas podían alterar el estado emocional. Los metió en una caja, la cerró con cinta y la bajó al sótano. También desinstaló el router, alegando problemas técnicos. A partir de ese momento, la casa quedó totalmente incomunicada. Durante esos días, Almudena empezó a perder la noción del tiempo. El control se hizo más sutil. Martín ya no imponía directamente, pero cada gesto suyo, cada mirada, era una señal de aprobación o corrección. Las comidas se entregaban a horarios fijos. Las porciones eran medidas. El uso del baño limitado, las ventanas selladas. El silencio era la norma. En la cocina, una cámara discreta fue instalada. Martín explicó que era parte de un experimento personal sobre rutinas domésticas. Almudena no respondió. Lo anotó en su cuaderno. Ya no sabía si escribir era una forma de resistir o de rendirse. Carmen, desde su casa, seguía observando. Una mañana notó que el cubo de basura no se colocó en la acera, como cada jueves. Esa noche, los postigos de la casa de Martín no se abrieron. Ni un solo movimiento. Entonces volvió a actuar. Llamó a la policía por segunda vez. Esta vez habló con un agente joven, que pareció menos escéptico. Le insistió en que, aunque no tuviera pruebas, algo no iba bien. Mientras tanto, Laura había conseguido que Dolores Milla, madre de Almudena, iniciara una solicitud oficial a través del consulado. No fue fácil. Dolores era una mujer de pocas palabras, pero entendió que esperar ya no era opción. Envió su declaración firmada, junto con los datos del contacto inicial con Martín y el historial de comunicaciones con su hija. La documentación llegó a manos del comisario Rubén Castaño, 47 años,
jefe del Grupo de Investigación de Personas de la Policía Nacional en Cuenca. Con experiencia en casos de violencia estructural, supo que no podía dejar pasar los indicios. Solicitó una orden judicial de entrada bajo el argumento de riesgo inminente para la integridad física y emocional de una ciudadana. El documento fue aprobado, pero la fecha de ejecución se fijó para el lunes siguiente. Eran necesarios más pasos: coordinar con servicios sociales, con personal médico, con traductores, por si Almudena no podía comunicarse adecuadamente. A ojos de la ley, no se trataba solo de irrumpir en un domicilio, sino de proteger sin dañar más. Ese fin de semana, el tiempo se volvió un enemigo. Almudena no lo sabía, pero afuera ya se movían piezas. Dentro, en cambio, el ambiente era denso. Martín había dejado de hablar. Solo pasaba por el pasillo, murmurando frases que ella no entendía del todo. A veces le dejaba platos de comida sin mirarla. Otras veces se sentaba frente a la puerta de su habitación y permanecía allí durante horas. El domingo por la mañana, Carmen volvió a notar un detalle inquietante. El coche de Martín seguía en el mismo lugar, pero el contenedor de basura, que ella sabía que estaba en el garaje, ya no estaba, y nadie lo había sacado. Lo apuntó en su agenda, y esta vez no dudó. Llamó otra vez. Esta vez no pensaba rendirse. A las 07:14 del lunes, una furgoneta sin distintivos aparcó a 100 metros de la vivienda de Martín del Bosque. Dentro viajaban 6 personas: 2 agentes de la Policía Nacional, una psicóloga forense, un técnico de informática judicial, un traductor y una trabajadora del área de víctimas. Era una intervención programada con precisión. No llevaban sirenas ni chalecos llamativos. La consigna era clara: entrar sin ruido, sin espectáculo, sin margen para el error. Había una posibilidad de que Almudena aún estuviera dentro, y si era así, el tiempo no podía jugar en su contra. Martín abrió la puerta con una expresión neutra. No preguntó por qué estaban allí. Solo dijo que Almudena se había marchado la mañana anterior a Valencia, que necesitaba espacio para pensar. Mostró un mensaje desde su teléfono móvil donde supuestamente ella había escrito: «Estoy bien, regreso en unos días». La redacción era vaga, sin faltas de ortografía, pero sin el tono reconocible de Almudena. Nadie en el equipo creyó en ese mensaje. Aún así, lo registraron. Cada gesto contaba. Al ingresar, la casa olía a productos de limpieza. Las ventanas seguían selladas. La nevera estaba casi vacía. En el salón, los muebles habían sido desplazados. En la esquina superior derecha, la cámara seguía instalada. Martín decía que era parte de un proyecto de seguridad doméstica. La psicóloga forense anotó su comportamiento: excesivamente controlado, respuestas mecánicas, escasa reactividad emocional. No opuso resistencia, no hizo preguntas. Mientras tanto, el equipo técnico accedió al router local. Descubrieron que el dispositivo había sido reactivado el sábado por la noche durante 2 horas, lo que coincidía con un pico de actividad desde un terminal antiguo con tarjeta SIM extranjera. Confirmaron que desde ese número se había enviado una imagen con coordenadas parciales, la foto de una mano con una marca, la misma que Laura Pineda había enviado días antes. La confirmación digital bastó para justificar la siguiente fase. El perro de la unidad canina, un pastor alemán adiestrado para detección de personas vivas, marcó la dirección del garaje. Había movimiento térmico detrás de una estructura improvisada. Al remover las bolsas de cemento, hallaron una puerta metálica trasera semioculta, con candado interior. Lo que encontraron dentro no fue lo que esperaban. No había restos humanos, ni signos de violencia, pero sí una pequeña habitación improvisada, sin ventanas, con colchón en el suelo, una botella de agua medio llena y un bloc de notas con palabras escritas en mayúscula: seguir, resistir, silencio. En ese momento, el ambiente cambió. Martín se mantuvo en silencio. Cuando le preguntaron dónde estaba Almudena, solo dijo: «Ya no está aquí». No hubo más cooperación. Fue apartado, esposado y trasladado para interrogatorio preliminar. La vivienda fue clausurada. En ese punto, ya no se trataba de presunción. Había una causa abierta por privación ilegal de libertad.
2 horas después, en una inspección secundaria de la casa, la psicóloga notó una rendija de luz detrás de un panel de madera en el pasillo. Al retirar la cubierta, encontraron un espacio estrecho, donde apenas cabía una persona sentada. Almudena estaba dentro con la cabeza apoyada en la pared, los ojos abiertos, sin decir palabra. No intentó escapar, no lloró, solo levantó una mano. En los nudillos aún estaba la tinta azul con el número 03. Fue trasladada de inmediato al hospital más cercano. Estaba deshidratada, con niveles bajos de glucosa y mostraba signos evidentes de estrés prolongado. No presentaba lesiones físicas graves, pero su estado emocional era frágil. Durante las primeras 48 horas no habló. Solo escribió en un papel: ¿Dónde está mi madre? Ese fue su único contacto con el exterior. Dolores Milla, que había viajado a Cuenca con la ayuda del consulado, fue autorizada a verla al tercer día. El encuentro fue breve. Se miraron durante un largo rato sin abrazarse. Almudena se limitó a apoyar la cabeza sobre el hombro de su madre. La trabajadora social que presenció el momento dijo después que esa escena fue más elocuente que cualquier declaración judicial. Durante las evaluaciones médicas se confirmó que Almudena había permanecido en aislamiento casi total durante al menos 3 semanas. Las condiciones del encierro, aunque no brutales, respondían a un patrón sistemático de control psicológico: eliminación de rutinas propias, supresión de vínculos externos, dependencia total de la figura dominante. El término técnico utilizado fue coerción ambiental sostenida. Mientras tanto, la investigación judicial siguió su curso. El equipo informático descubrió que Martín había accedido y modificado las contraseñas de los perfiles digitales de Almudena días antes del encierro. También se detectaron movimientos bancarios desde su cuenta, justificados como gastos de mantenimiento. La mayoría iban dirigidos a una cuenta secundaria, vinculada al mismo domicilio. Los medios no publicaron el caso. No hubo titulares ni imágenes, pero en ciertos círculos ya comenzaba a hablarse de una situación grave, una que no encajaba con los casos típicos, porque no había agresión visible, ni escenas escandalosas, solo una historia silenciosa de control, disfrazada de cuidado. Y la pregunta que muchos empezaban a hacerse era: ¿cuántas Almudenas más podrían estar viviendo bajo esas mismas condiciones, sin que nadie lo sepa? La recuperación de Almudena Valverde fue lenta, fragmentaria. No se trataba solo del cuerpo. El daño más profundo era invisible: la pérdida progresiva de referencias, la desconfianza hacia todo lo externo, el esfuerzo constante por traducir en palabras algo que había vivido sin lenguaje. Durante las primeras semanas permaneció en un centro de atención psicológica del Ministerio de Igualdad, acompañada por personal especializado en casos de dependencia afectiva coercitiva. No quería hablar de Martín, no quería responder preguntas. Solo pedía papel y bolígrafo. Dolores Milla, su madre, se instaló en un albergue temporal gestionado por una asociación de apoyo a familiares de víctimas. A pesar del dolor, su presencia constante fue clave. No hizo preguntas. Solo estuvo ahí. Preparaba infusiones, ponía música baja en la habitación, leía en voz alta fragmentos de libros que Almudena conocía desde niña. Poco a poco, ese ritmo pausado, maternal, antiguo, sin presión, fue creando una especie de refugio emocional donde Almudena pudo volver a sentir seguridad. Mientras tanto, la causa judicial contra Martín del Bosque avanzaba. Fue formalmente imputado por privación ilegal de libertad, suplantación digital y manipulación de bienes personales. La Fiscalía, sin embargo, decidió ir más allá. Solicitó incluir el cargo de violencia ambiental con estructura de sometimiento psicológico, una tipificación poco común, pero respaldada por peritajes forenses, análisis de entorno y testimonios profesionales. El término era técnico, pero el mensaje era claro. Lo que había vivido Almudena no era una rareza, era un patrón. El juicio fue clasificado como proceso de sensibilidad especial. No se permitió acceso a medios, ni se autorizó difusión de imágenes. Solo un reducido grupo de profesionales, familiares directos y observadores del defensor del pueblo estuvieron presentes. Almudena no declaró en sala.
Su testimonio fue incorporado en forma escrita, con autorización de su terapeuta. En él no había detalles escabrosos, solo una secuencia de hechos, frases breves, descripciones mínimas. No había ruido, no podía pensar, no sabía si era martes o viernes. La puerta sonaba igual todos los días. Martín, por su parte, se mantuvo en silencio durante la mayor parte del proceso. Su defensa alegó que sufría de un trastorno adaptativo con síntomas depresivos. Presentaron informes antiguos emitidos por mis psicólogos del entorno militar tras su retiro. Afirmaban que había perdido la capacidad de establecer vínculos reales, que confundía protección con control, que actuaba desde el miedo. Pero la evaluación psiquiátrica independiente realizada durante el proceso fue contundente. Martín no presentaba síntomas psicóticos ni trastornos graves. Mostraba rasgos de personalidad rígida, con tendencia al narcisismo estructurado, pero plenamente consciente de sus actos. La fiscalía insistió en que no se trataba de una persona enferma, sino de alguien funcional que utilizó su experiencia en entornos de control para reproducir un sistema de dominación a escala doméstica. Presentaron pruebas, extractos de los cuadernos donde Martín registraba los horarios de Almudena, capturas de pantallas de cuentas modificadas, un listado de libros retirados del salón y notas manuscritas con frases como aislar es proteger o la libertad mal usada es peligrosa. Uno de los momentos más significativos del juicio fue la lectura del informe psicológico elaborado por la terapeuta de Almudena. En él se explicaba cómo el proceso de sometimiento no comenzó con prohibiciones, sino con cuidados extremos, sugerencias aparentemente amables, gestos protectores, una atención constante disfrazada de afecto. Se habló del fenómeno conocido como trampa afectiva progresiva, donde la víctima internaliza la idea de que su bienestar depende de la obediencia. El juez, en sus palabras finales, lo expresó con claridad. Dijo que no juzgaban solo a un individuo, sino un modelo de comportamiento que podía replicarse silenciosamente en muchos hogares. Que el caso de Almudena debía servir como advertencia institucional. Que el daño emocional sostenido en el tiempo, sin golpes ni gritos, también debía ser reconocido por la justicia. El veredicto fue unánime. Culpable en todos los cargos. La sentencia, 18 años de prisión efectiva, sin posibilidad de beneficios penitenciarios durante los primeros 12 años. Además, una orden permanente de alejamiento y la obligación de participar en un programa de reeducación en contextos de violencia estructural. La reacción fuera del tribunal fue inesperada. Aunque el caso no fue cubierto por medios generalistas, varias organizaciones especializadas comenzaron a utilizarlo como ejemplo en sus formaciones. El Instituto Nacional de Psicología Jurídica incluyó fragmentos del expediente en su curso de análisis de entornos coercitivos. El Ministerio de Igualdad propuso una actualización del protocolo de control para mujeres que ingresan a residencias por motivo de pareja, incluyendo un apartado específico sobre aislamiento progresivo no violento. Incluso en foros vecinales, como el de la calle donde vivía Carmen Avellán, se organizaron encuentros para reflexionar sobre el papel del entorno ante señales sutiles. Carmen asistió a uno de esos encuentros. Dijo algo que quedó grabado en varias agendas. No hace falta oír gritos. A veces basta con que alguien desaparezca sin hacer ruido para que debamos actuar. Almudena por entonces ya había vuelto a Tarragona. Vivía con su madre en el mismo piso, pero con una distribución diferente. La silla vacía de antes había sido reemplazada por una planta. Y aunque su presencia seguía siendo callada, ya no era frágil. Había recuperado algo que Martín nunca pudo quitarle del todo: su voluntad. El caso de Almudena Valverde no salió en los informativos de la noche, ni ocupó portadas de periódicos. No hubo tertulias, ni entrevistas televisadas, ni trending topics. Sin embargo, entre redes de apoyo, colectivos feministas, psicólogos forenses y cuerpos diplomáticos, la historia comenzó a circular como un ejemplo de manual sobre violencia estructural invisible. No porque fuera un caso único, sino porque reflejaba algo que ya estaba ocurriendo en silencio desde hacía años. Uno de los efectos más inmediatos fue dentro del propio Ministerio de Exteriores. La Subdirección de Protección a Ciudadanos Españoles en el extranjero revisó el protocolo de visados por motivos de pareja.
Hasta entonces, los trámites se centraban casi exclusivamente en la verificación de documentos y entrevistas de carácter general. A partir del expediente de Almudena, se incorporó una cláusula que recomendaba un seguimiento activo durante los 6 primeros meses tras la entrada en el país de destino. No era obligatorio, pero sí se sugería establecer una red de contacto periódica, incluso sin respuesta por parte de la persona beneficiaria, como medida preventiva. Además, se propuso la creación de una alerta de desconexión abrupta. Si una mujer dejaba de tener actividad digital, de responder llamadas o de mantener contacto con al menos un familiar directo durante más de 2 semanas, se podía iniciar un protocolo de verificación no intrusivo, contactando a la embajada correspondiente o derivando el caso a asociaciones civiles del país receptor. A nivel comunitario, el impacto fue más lento pero igual de significativo. En Cuenca, varias asociaciones de barrios organizaron jornadas sobre señales tempranas de aislamiento. No se hablaba de violencia en términos clásicos. Se hablaba de cambios sutiles, amistades que desaparecen, rutinas que se vuelven opacas, silencios que se prolongan. Carmen Avellán fue invitada como vecina testigo. No quiso hablar mucho, pero sí compartió algo sencillo. Dijo: pensé que mirar no era suficiente. Me di cuenta de que actuar tampoco garantiza nada, pero quedarse callada sí empeora todo. En Tarragona, el pequeño centro de salud mental, donde fue atendida Almudena, recibió formación específica para abordar casos de dependencia afectiva prolongada. No se trataba de introducir nuevos diagnósticos, sino de afinar la sensibilidad profesional ante signos menos evidentes. Pérdida de iniciativa, discurso contradictorio, lenguaje excesivamente autorreferencial o fragmentado. Una psicóloga del centro comentó que muchas veces los pacientes no sabían que habían vivido una forma de sometimiento hasta que oían a otro contarlo. También en el ámbito legal, el juicio dejó huella. La Escuela Judicial de Barcelona, en su módulo de actualización sobre conflictos relacionales no tipificados, incorporó un análisis del caso como ejemplo de jurisprudencia incipiente. Se discutió cómo la ley puede, y debe, adaptarse a formas de violencia que no encajan en moldes clásicos, sin golpes, sin insultos, sin amenazas explícitas, solo control, solo silencio. Pero quizás el efecto más duradero fue el que se produjo en el entorno inmediato de Almudena. En la peluquería donde había trabajado, sus compañeras decidieron no hablar del tema, pero colocaron una pequeña fotografía suya, sin marco, sin texto, sobre el espejo del fondo. No era un homenaje, era un recordatorio de que había vuelto, de que seguía aquí. Ella, por su parte, retomó algunas rutinas. Volvió a caminar por el paseo marítimo, con gorra y auriculares. Visitó la biblioteca municipal donde solía leer los jueves. Empezó a colaborar con una asociación de mujeres jóvenes que organizaban talleres de prevención en institutos. No hablaba de su historia, pero estaba presente, escuchaba, observaba. A veces, solo estar ahí es suficiente para que alguien más se atreva a decir lo que no sabe cómo poner en palabras. En una de esas sesiones, una chica de 16 años le entregó una nota doblada. Dentro, había una frase escrita con bolígrafo azul. No sé si esto es normal. Almudena no respondió con consejos ni diagnósticos. Solo miró a la joven y asintió. Luego le pasó un papel con un número de contacto. Ese gesto tan mínimo podría haber parecido insignificante, pero ella sabía que a veces eso marca la diferencia entre sentirse atrapada o no. Dolores Milla, mientras tanto, recuperó su ritmo lento. Seguía en el mismo piso, con el mismo sofá y el mismo olor a café por las mañanas. Pero había algo distinto en su forma de andar, como si cada paso cargara ahora con una certeza. El mundo es frágil, pero también reparable. Nunca volvió a hablar con periodistas. Cuando alguien le preguntaba, simplemente decía: lo importante es que está viva, lo demás ya no me importa. Con el paso de los meses, algunos archivos del caso fueron incorporados en informes internos del Consejo General del Poder Judicial, no con nombres propios ni con titulares, solo como caso Toririer ABCU 23.
Ese código comenzó a circular entre juristas que estudiaban nuevas formas de violencia de género no física. Algunos incluso propusieron que en futuras reformas legislativas se incluyera la figura del entorno cautivo no declarado. No era fácil, no había consenso, pero se había abierto una grieta, y a través de ella empezaban a verse otras historias, otras mujeres, otras formas de desaparecer sin dejar rastro. Almudena no volvió a responder entrevistas, ni quiso contar su experiencia en público, pero dejó algo más potente que un testimonio: su presencia constante en espacios donde antes no había nadie, porque al final hay algo que ni el aislamiento ni el miedo logran borrar del todo: el deseo de volver a ser parte del mundo, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie lo entienda del todo. 6 meses después del juicio, la casa de Martín del Bosque fue vendida por una agencia inmobiliaria discreta que no incluyó fotos del interior. La propiedad pasó a manos de una pareja joven con 2 hijos pequeños. Cambiaron el color de la fachada, instalaron persianas nuevas y construyeron un pequeño porche con macetas de lavanda. Ignoraban lo ocurrido allí. No se les informó nada. Solo les dijeron que el propietario anterior se había marchado por razones personales. La vivienda volvió a integrarse al paisaje de la urbanización como si nunca hubiese sido un escenario de encierro. Los vecinos dejaron de hablar del tema. Carmen Avellán, que poco antes se había mudado a vivir con su hermana en Albacete, volvió un fin de semana para recoger unos libros. Nadie la reconoció. Nadie la saludó. Antes de irse, dejó pegada en la verja una nota escrita a mano: si ves algo que no encaja, no mires a otro lado. A las 2 horas ya no estaba. La quitó alguien. No se supo quién. Mientras tanto, en Tarragona, Almudena retomó una vida que parecía nueva pero también extrañamente familiar. Ya no trabajaba en la peluquería, pero seguía cortando el pelo. Lo hacía en su casa, solo a gente cercana, con una delicadeza que no se había perdido. Había algo distinto en sus manos, como si cada tijeretazo fuese una forma de marcar el tiempo, de poner límites, de decir hasta aquí. Una mañana cualquiera, mientras organizaba un cajón olvidado, encontró una caja metálica que su madre había guardado sin decirle. Dentro estaba el móvil viejo, aquel que usó para enviar el mensaje que lo cambió todo. La batería ya no funcionaba. La pantalla estaba rota, pero el aparato seguía allí, como una prueba muda de que bastó un gesto mínimo para abrir una grieta en lo imposible. Lo más sorprendente ocurrió unos días después. En un sobre sin remitente, recibió una hoja doblada. No había carta, ni firma, ni explicación. Solo una imagen impresa: una mujer desconocida, sentada en una sala vacía, mirando hacia la cámara. En la esquina inferior, en letra manuscrita, una frase: yo también salí. Almudena no supo quién la envió, pero supo exactamente lo que significaba. Esa noche sacó su cuaderno. Volvió a escribir después de mucho tiempo. No para recordar lo vivido, sino para nombrar lo que venía. En la primera página escribió solo una palabra: ahora. Y luego cerró el cuaderno sin miedo. A los pocos días, aceptó una invitación para participar en un grupo de apoyo silencioso. No hablaban entre ellas, solo caminaban juntas por el paseo marítimo cada jueves al atardecer, una junto a la otra. Algunas compartían termos, otras llevaban auriculares. No era un grupo de terapia, era algo distinto, más leve, más poderoso. Un jueves de otoño, mientras caminaban, una mujer se acercó discretamente y le susurró a Almudena: gracias por no rendirte. Luego siguió caminando como si nada. Almudena no la conocía, ni siquiera le vio bien el rostro, pero sintió algo que no esperaba: orgullo, no por lo que había vivido, sino por haberlo atravesado. Ese fue el verdadero final, no el juicio, no la sentencia, ni siquiera su vuelta a casa. Fue ese momento en que entendió que su historia ya no era solo suya, que otros la llevaban consigo, que había sembrado algo sin saberlo, y que a veces sobrevivir no es la meta, es el punto de partida. Y si has llegado hasta aquí, quizá te preguntes si esto fue real, si Almudena existió, si Carmen era su vecina, si alguien dejó de verdad esa nota en una verja. Hay quienes dicen que sí.
Otros creen que fue una historia contada para enseñar algo. Pero lo cierto es que en cada ciudad, en cada barrio, alguien podría estar esperando una señal. Si alguna vez escuchaste algo parecido, si sabes de una historia que merece ser contada, déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Y si este relato te hizo sentir algo, un recuerdo, una duda, una pregunta, suscríbete. A veces las historias más importantes no son las más ruidosas. Son las que se quedan contigo cuando termina el audio. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.